Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Néstor Guerra y les voy a hablar sobre el capítulo 1, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la descripción de la situación o fenómeno que se debe investigar, identificando cuáles son los aspectos que se consideran problemáticos o que generan incertidumbre. Este planteamiento debe ser claro y preciso y debe incluir datos que se demuestren la relevancia y actualidad del problema a investigar. La justificación de la investigación consiste en explicar por qué es necesario investigar el problema que se plantea. Se debe mencionar los beneficios que se obtienen con el estudio, tanto a nivel académico como práctico. Además, se debe explicar la importancia que tiene el problema en el contexto en el que se desarrolla la investigación. Objetivos generales. Los objetivos generales son las metas que se pretenden alcanzar con la investigación. Estos objetivos deben ser amplios y abarcar el propósito principal de la investigación, es decir, lo que se busca lograr con el estudio en términos generales. Objetivos específicos son metas más concretas y detalladas que se deben cumplir para alcanzar el objetivo general. Deben ser claros y medibles y alcanzables. Deben estar relacionados directamente con el problema planteado en la investigación. Alcances y limitaciones de la investigación. Los alcances de la investigación se refieren a los límites que se establecen para el estudio, es decir, qué aspectos se van a excluir y qué aspectos se van a incluir. Por otro lado, las limitaciones se refieren a las restricciones o dificultades que pueden surgir durante la investigación y que pueden afectar el desarrollo del estudio. Es importante mencionar tanto los alcances como las limitaciones para tener en cuenta las posibles restricciones y asegurar validez y fiabilidad de los resultados obtenidos. Capítulo 2. Marco teórico. El marco teórico consiste en la revisión de estudios, teorías y conceptos relevantes relacionados con el tema de la investigación. Este marco proporciona la base teórica sobre la cual se sustenta la investigación y ayuda a contextualizar el problema del estudio. Antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación incluyen estudios previos, investigaciones relacionadas y hallazgos relevantes que hayan sido realizados sobre el tema del estudio. Estos antecedentes sirven para establecer el estado del arte y la relevancia de la investigación actual. Las bases teóricas son los fundamentos conceptuales que guían la investigación. Estas bases teóricas pueden prevenir de problemas existentes, modelos conceptuales o marcos de referencia que ayuden a explicar y fundamentar el problema de estudio. Las bases legales se refieren a las leyes, regulaciones y normativas que rigen el tema de la investigación. En algunos casos es importante considerar el marco legal en el que se marca el problema de estudio, ya sea para identificar posibles restricciones legales o para asegurar el cumplimiento de las normas éticas y legales. La organización de variables consiste en definir y medir de manera correcta y específica las variables que forman parte de la investigación. Esto implica establecer indicadores o medidas que permitan cuantificar las variables del estudio y así analizar y relacionar los datos obtenidos. La definición de términos básicos se refiere a la explicación de conceptos clave y fundamentales que se utilizan en la investigación. Esta definición permite establecer un lenguaje común y preciso, evitando confusiones o interpretaciones erróneas de los conceptos utilizados en el estudio.
el marco metodológico de una investigación se establecen los siguientes pasos y procedimientos que se seguirán para llevar a cabo el estudio. A continuación te proporciono una breve descripción de cada uno de ellos. Tipo de investigación. Se refiere al enfoque general que se utiliza para la investigación como descriptiva, correccional, experimental, entre otras. Es importante definir claramente el tipo de investigación que se llevará a cabo para determinar la metodología y el diseño de estudio. La limitación del ámbito de investigación consiste en establecer los límites y el alcance de la investigación, incluyendo el tiempo, el espacio, las variables que serán consideradas en el estudio. Población y muestra. La población es el conjunto total de los elementos que cumplen ciertas características específicas y la muestra es una parte representativa de esa población que sea estudiada. Es importante seleccionar adecuadamente la muestra para garantizar la validez, la confiabilidad de los resultados. Validez y confiabilidad del instrumento. Se refiere a la capacidad del instrumento de medir lo que pretende medir, mientras que la confiabilidad se refiere a la consistencia y la estabilidad de los resultados obtenidos. Técnicas de análisis de datos. Son los métodos y procedimientos que se emplearán para analizar los datos recolectados y obtener conclusiones a partir de ellos. Esto puede incluir análisis estadístico, análisis de discurso, análisis de cualitativas y entre otros. Descripción de los resultados. Los hallazgos alcanzados durante el proceso experimental o analítico realizado, los resultados ofrecen una visión clara y concisa de lo que se ha descubierto, demostrado a partir de las pruebas realizadas. En esta sección se presentan los datos recopilados, las observaciones realizadas y los análisis estadísticos relevantes que respaldan las conclusiones de la investigación. Los resultados deben ser presentados de forma objetiva y sin interpretaciones subjetivas, dejando la discusión de su significado para la sección de conclusiones. Conclusiones. 1. La investigación científica es un proceso sistemático y objetivo que busca generar nuevos conocimientos o validar hipótesis existentes. Los pasos de una investigación científica incluyen la formulación de la pregunta de investigación, la revisión de literatura, la selección de metodologías adecuadas, la recopilación de análisis de datos y la representación de resultados. Recomendaciones. 1. Para llevar a cabo una investigación científica de calidad es fundamental tener claridad en los objetivos y metodología del estudio. 2. Es recomendable hacer una revisión exhaustiva de la literatura existente para situar en el estudio el concepto adecuado y evitar la duplicación de esfuerzo. 3. Se deben de seguir protocolos éticos y buenas prácticas en la recopilación y análisis de datos, así como la presentación de resultados. 4. Es importante compartir los resultados de la investigación de manera transparente y accesible, ya sea a través de publicaciones académicas, presentaciones en conferencias o divulgación en medios de comunicación.